escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La incertidumbre económica motivada por el COVID-19 ha hecho que una cuarta parte de los españoles haya pedido dinero prestado durante el confinamiento para pagar facturas. Y así lo refleja el nuevo informe europeo de pagos de consumidores elaborado por Intrum. Para analizar los datos que se desprenden de este informe hablaremos con Víctor González, él es el responsable de comunicación de Intrum. Víctor, buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Víctor, hablaba de este informe que se ha realizado, el informe europeo de pagos de consumidores, donde se refleja, ¿no?, ese dato, donde nos dice que los españoles, más de una cuarta parte de los españoles ha pedido dinero prestado, ¿no?, durante este confinamiento. Vamos a repasar un poquito este informe. Para empezar, ¿cuáles serían los principales, para decirlo de alguna manera, titulares, los principales datos que se extraen ya de entrada del informe que se ha realizado? Bueno, pues efectivamente en Intrum desarrollamos todos los años, ¿no?, el informe europeo de pagos de consumidores, y en esta ocasión, pues ante una situación extraordinaria como la provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19, pues con un efecto que ha tenido un efecto inmediato, ¿no?, en la economía de los españoles, pues hemos realizado pues una edición especial en la que hemos querido analizar con detalle qué sector de la población se ha visto más afectado o cómo han cambiado los comportamientos de pago de los consumidores. Entre las principales conclusiones, bueno, pues una es la que comentábamos, que el 24% de los españoles, es decir, una cuarta parte casi, ha pedido dinero prestado durante el confinamiento para pagar sus facturas. Este es un dato bastante relevante y que es bastante superior a lo que veníamos trabajando dentro del informe europeo de pagos que realizamos año a año. Pero luego también hay otros datos que podrían describir un poco cómo esta pandemia ha afectado directamente al bolsillo de los españoles. Puesto que, aparte de ese 24% de españoles que ha pedido dinero prestado, el 15% de los españoles se han endeudado directamente, pero para cubrir gastos esenciales. Esto es algo más preocupante, porque no estamos hablando de pedir dinero prestado para pagar facturas que puedan ser de gastos no esenciales. Aquí hablamos ya de gastos esenciales, es decir, cubrir necesidades básicas. Y este es un aspecto importante y a tener muy en cuenta. Luego, por otra parte, en el informe también analizamos un poco pues el perfil, ¿no?, de quién es la persona, ¿no?, que ha caído en deuda, o la persona que analizamos, por así decirlo, el perfil de la persona, del consumidor, para ver cómo se desempeñan o cómo van, de alguna manera desarrollándose a lo largo del comportamiento del pago, a lo largo de la cadena, ¿no?, de pagos. Y el español medio que más ha recurrido a financiación tendría entre 45 y 54 años, y su empleo se habría visto afectado directamente por la COVID-19. Este es el perfil, digamos, que hemos establecido, ¿no?, que hemos ido trabajando. Pero luego hay otros datos también que tienen interés. Es que, por ejemplo, el 64% de la población reconoce que sus ingresos se han visto mermados durante la crisis sanitaria. Y en este caso, como veíamos, pues la financiación ha sido el gran aliado, ¿no?, para hacer frente a los pagos. Y lo malo que tiene es que, obviamente, pues la financiación a veces se va haciendo una bola muy grande que luego puede incurrir en impago a la hora de hacerla frente, ¿no? Y en el caso de, cuando hablamos, si bajamos un poco dentro de esos perfiles a los hogares con niños a su cargo, esta cifra se incrementa un poco ya hasta el 67%. Algo por encima. Digamos ahí que las familias sienten más presión, ¿no?, a la hora de hacer, o están sintiendo más presión a la hora de hacer frente a todos los pagos en una situación extraordinaria como la que vivimos ahora. Viendo todos estos datos, y sobre todo el que apuntabas, ¿no?, que creo que es uno muy significativo, el que ese 15% de personas que afirman que van a utilizar estos créditos que han pedido, este dinero que han solicitado para el pago de sus gastos esenciales. Ese que quizás es uno de los datos más preocupantes, porque refleja, ¿no?, el impacto económico que ha tenido esta crisis, ¿no?, en los hogares españoles. En este informe también habéis analizado por una parte también el mercado laboral, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de esta pandemia en el mercado laboral?
Sí, efectivamente, una de las cuestiones que van muy seguidas, ¿no? Van muy, digamos, conjuntas a la situación de la pandemia de la COVID-19, el impacto mayor que ha tenido, obviamente, ha sido en el mercado laboral, y de ahí se derivan también la gran crisis que estamos atravesando, o que ha dejado, ¿no?, a su paso esta crisis sanitaria que hemos vivido. Y Intrum ha analizado pues también cuál ha sido este resultado, y de él se desprende que la mitad de los españoles, el 47%, ha visto su empleo afectado por la pandemia. Estos son 10 puntos porcentuales por encima del promedio europeo, lo cual es a tener muy en cuenta. Uh-huh. Y así el gran impacto que ha tenido la pandemia en España sitúa a nuestro país entre los 5 países europeos donde más ha impactado la pandemia en el mercado laboral. Esto la verdad que es importante, bueno, y tiene el reflejo obviamente también pues, en las noticias que diariamente estamos viendo. Y si realizamos una radiografía en profundidad, sí, podemos ver que de ese 47%, pues un 17% de los españoles ha aceptado de manera voluntaria una reducción de sueldo a cambio de mantener su puesto de trabajo. Y bueno, pues esta es una cuestión a tener bastante en cuenta, porque del mismo modo el 21% de los españoles no ha corrido la misma suerte y se encuentra desempleado temporalmente. Y de ellos hay una parte que no está recibiendo ningún tipo de ayuda, es decir, bueno, pues desempleados temporales que a lo mejor pues en esta época pues podrían tener un trabajo, o generalmente tenían un trabajo por las diferentes cuestiones de temporada, y que por cuestiones de la crisis sanitaria no han podido acceder a ello y se han encontrado en una situación difícil. Esas personas pues son realmente pues probablemente las que hayan tenido que incurrir en el endeudamiento para hacer frente a sus gastos, puesto que no han tenido ninguna fuente de ingresos con la cual hayan podido salir adelante. Y esa es una de las preocupaciones fundamentales, de cara luego en un futuro poder volver a la estabilidad, ¿no? Volver a esa senda del gasto sostenible, para que puedas llevar, digamos, una vida pues más financieramente más asumible o más sostenible. De hecho, una de las cuestiones que sí que apuntamos en el informe y que hacemos bastante énfasis es en el bienestar financiero. Lo que hacemos es un estudio global y con ello sacamos una estadística que es el bienestar financiero. Y en este caso, en España, el bienestar financiero, el 59% de los encuestados afirman que su bienestar financiero se ha visto deteriorado en los últimos meses. Y esta es una cifra bastante por encima de la media europea, que se sitúa en torno al 48%. Y esto viene derivado, obviamente, ya no solo de la crisis de la COVID, sino de una tendencia que ya veníamos observando desde comienzos de año. Lo único que, obviamente, con la crisis y el fuerte golpe que ha recibido España con la crisis sanitaria de la COVID, pues se ha visto seriamente agravada. Sí, lo que es verdad es que esta crisis ha acelerado todos los procesos, ha acelerado, como bien decías, ¿no? Es que ya apuntábamos, ¿no? Estas cifras que a lo mejor se hubieran producido de una manera más lenta, ¿no? Y se han visto aceleradas por esta situación. Pero me gustaría hacerte una consulta. Aquí hemos hablado con muchos expertos, ¿no? Sobre todo desde empresas, asesores empresariales, economistas. Y hemos hablado de la situación de las empresas, no de las familias, como en este caso estamos hablando contigo, pero nos decían, bueno, se han solicitado créditos para tirar adelante, ¿no? los negocios. Y las cifras que estamos dando ahora es un poco la misma fotografía, pero si lo llevamos a casa, ¿no? del consumidor. Y la pregunta es casi la misma, ¿no? Estos créditos se van a tener que, mirando a futuro, como tú ya nos apuntabas un poco, se van a tener que empezar a devolver, y la situación no, digamos que no es la más propicia para que tengamos lo que decías tú, ¿no? Tengamos estabilidad financiera para empezar a devolver estos créditos, cuando muchas familias tendrán que empezar a devolver cuando no tienen todavía ni ingresos en sus hogares, ¿no? ¿Cuál es el futuro de ahora? Pues estamos analizando quién ha pedido el crédito, pero en un futuro, ¿cómo se van a ver estas cifras? Bueno, pues esperamos ya a nivel de las familias, ya sí que estábamos observando que los créditos al consumo estaban aumentando, ¿no? Y el ratio de morosidad estaba comenzando a aumentar. Por eso le digo que en los últimos 6 meses sí que estábamos observando, dentro de nuestros análisis que hacemos internamente en la compañía, sí que estábamos observando cómo ese bienestar financiero se estaba deteriorando un poco, ¿no? Aquí, obviamente, pues una de las cuestiones más importantes que tenemos que apelar dentro del ámbito de las familias, ¿no? Que es lo que hemos venido analizando en este último estudio de los consumidores, es a trabajar también un poco en la concienciación y la responsabilidad a la hora del gasto dentro de las familias. Para ello, pues es muy importante también enseñar a cada una de las generaciones o a la población o a las familias dentro de las familias puedan enseñar a administrar sus finanzas desde edades tempranas, ¿no? Esto es clave, ¿no? Para evitar hábitos de consumo que deriven en endeudamiento.
y solo así seremos capaces de manejar una economía doméstica de manera efectiva, ¿no? Pues atendiendo a esas necesidades y también a las posibilidades de cada uno. Aun cuando tengan que atravesar situaciones más complicadas, o sea, puede ser, porque la gran respuesta pues es, bueno, pero es que mi situación es terrible, y entonces, bueno, pero siempre hay que conocer hábitos de consumo y conocer bien cómo administrar las finanzas en cualquier situación es importante para la hora de tomar las decisiones más acertadas y poder plantear o poco a poco ir replanteando una situación o encauzando una situación hacia un futuro mejor, ¿no? Eso es importante. De hecho, bueno, pues en el informe que hacíamos en 2019, a finales de 2019, ya mostraba que casi una cuarta parte de los españoles reconocían no haber recibido suficiente formación para saber administrar sus finanzas diarias. Y ante este escenario, obviamente, pues la educación financiera es clave para ayudar a construir economías pues, más sólidas, ¿no? O sociedades con un mayor conocimiento de la educación financiera, pues podrán afrontar el futuro de una forma mejor, ¿no? Porque y cuando hablo de educación financiera no hablamos de grandes valores o de grandes cifras en cuanto a macroeconomía, no, hablamos de la gestión personal de las finanzas diarias, es decir, el saber cómo trabajar, cómo gestionar cada día pues los gastos diarios para hacerlo de la forma más eficiente posible y que podamos abordarlo desde una manera sostenible, ¿no? Para poder hacer frente a esas facturas tratando de no caer en el endeudamiento. Bueno, desde Intrum siempre habéis abogado, ¿no? por esta formación, ¿no? Incluso trabajáis, ¿no? Para hacer llegar esta formación al consumidor. Sí, así es. Bueno, ya desde hace 2 años hemos iniciado un programa en el que estamos, bueno, pues acudiendo a centros a institutos y con chavales entre 14 y 16 años, que creemos que es una edad muy importante a la hora de saber administrar sus finanzas o de iniciar, ¿no? En la gestión de los gastos personales. Es una edad clave, ¿no? Entonces, iniciamos un programa con centros educativos para poder darles información acerca de, pues, cómo gestionar sus gastos personales, cómo hacer algo tan sencillo como hacer un presupuesto a esas edades, pues a la hora de cómo trabajar con los gastos, de cómo si recibo una paga o recibo, es decir, los gastos diarios de los adolescentes, pues es importante ir educando hábitos saludables financieramente de alguna manera para que luego en un futuro puedan afrontarlo de una manera mejor. Y ese programa, la verdad que lo hemos iniciado, ahora estamos pendientes de, bueno, pues obviamente con todos los problemas que ha causado esta crisis sanitaria, hemos tenido que posponer el programa porque era un programa puramente presencial, pero sí que estamos trabajando también en una iniciativa para poder hacerlo de forma digital en un futuro. Creemos que es importante y yo creo que el resultado ha sido bastante bueno. Además que también trabajamos en otro aspecto como el tema de, bueno, pues también los peligros, ya no solo los hábitos saludables, sino aquellos riesgos en los que pueden incurrir ahora porque tienen muchísimos impactos a través de pues lo que pueden ser las apuestas online o lo que pueden ser los gastos en juegos online, para que puedan estar pues estos jóvenes entre 14 y 16 años bastante preparados a la hora de afrontarlo de forma responsable. Hemos visto, Víctor, cómo esta situación ha llegado y ha cambiado o vuelto del revés muchísimas cosas, ¿no? Ha cambiado la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos, estamos trabajando desde casa, nos hemos tenido que adaptar a muchas nuevas situaciones, ¿no? Y vamos a tener que seguir así durante un tiempo. ¿Cómo va a cambiar, ya mirando a futuro, esta pandemia, la economía, la forma de entender nuestra economía? Y hablo de las familias. O la forma también de entender nuestra economía, la forma de gastar, la forma de manejarnos, ¿no? en el ámbito económico. Bueno, pues sí que una de las cosas que estábamos viendo, y refleja obviamente a través de las respuestas del informe, era la apuesta por la economía digital. Obviamente el teletrabajo, pues ya no solo el teletrabajo, sino la situación que vivimos actualmente, pero ya le digo que también es una cosa que venía también. En el anterior estudio ya estábamos viendo algunas de estas tendencias. Pues esa apuesta por la digitalización de la economía también estaba teniendo su reflejo, ¿no? en las familias. Y sí que se estaba viendo pues cómo en el estudio sí que tenemos datos en cómo ha ido aumentando poco a poco. Sí que es una carrera muy de fondo, no hay grandes variaciones de un estudio a otro, pero va avanzando, paulatinamente va avanzando la economía digital
la apuesta de las familias por la economía online, por el gasto online y la compra online. Pero también cuando hablamos de esto, porque muchas veces cuando hablamos de compra online, la gente siempre piensa en las compras en grandes superficies y olvidarse del comercio local. Pero nada más lejos de la realidad, porque también dentro de las familias, una de las preguntas que sí que hacíamos era también que cuando compran online, si tratan de hacerlo a través de en su ámbito local o no les importa tanto y pueden comprar los productos en el extranjero o en otros productores fuera de su zona. Y sí que hemos visto que incluso en la compra online familias miran o sí que tienen en cuenta el hecho de que sea un productor local, el hecho de que sea una compra de proximidad, aunque sea un pago online. Y luego, por otra parte, otra de las cuestiones que también analizamos en el informe era su preocupación por la sostenibilidad, es decir, que ese productor o esa compra provenga de una producción ética o una producción sostenible, o por lo menos una producción que tenga también en cuenta el medio ambiente y la sostenibilidad, como dos conceptos, no solo como uno. Y una de las respuestas que nos daban los encuestados es que también les preocupan esas compras online. Hay un tanto por ciento importante y que va creciendo de preocupación porque ya no solo que sea un producto local, sino que también sea un producto sostenible y responsable y de una producción responsable. Entonces, eso también es una cuestión, pues que vemos viendo cómo va cambiando poco a poco el ámbito social. Es decir, a lo mejor antes la compra online estaba muy focalizada en comprar algo barato, sin importar de dónde procediera y cómo hubiese sido producido. Y sin embargo, ahora sí que estamos viendo, es poco a poco, es una tendencia que va creciendo. Estamos viendo como poco a poco pues las familias y los consumidores van teniendo una mayor preocupación para que esas compras online también procedan de una producción sostenible. Y además estamos viendo como como venimos haciendo y como estamos viendo en todos los sectores, ¿no? Que esta crisis, esta alerta sanitaria, lo que ha provocado es la aceleración de todo. Cuando hablábamos ahora que me has apuntado el tema del comercio, por ejemplo, el comercio local, que era uno de los que más despacio quizás estaba incorporando a todo el sector digital, también ha visto cómo ha tenido que acelerar sus procesos para poder estar ahí, ¿no? Y dar servicio a ese consumidor que hacía sus compras desde casa, ¿no? Y se ha incrementado también todo el negocio, todos los e-commerce se han incrementado y todas las tiendas han entrado en ese o están entrando de una forma más rápida en ese mercado. Y hablábamos también del teletrabajo, que también va a cambiar mucho la economía en las empresas y si hablamos del tema de productividad, muchas han visto cómo con esta fórmula, ¿no? Se hacen más productivos, se aprovechan más las horas, los trabajadores trabajan de una forma más cómoda, los que lo han hecho bien y han instaurado de una forma estratégica el teletrabajo. También todo esto va a cambiar mucho la economía de las empresas, ¿no, Víctor? Bueno, pues así es. Supongo que en los próximos meses iremos viendo cómo va evolucionando. De hecho, junto al informe europeo de pagos de consumidores que realizamos anualmente, en Intrum también realizamos otro informe que llamamos Informe Europeo de Pagos, es decir, simplemente de pagos, y que está enfocado específicamente en las empresas. Y de hecho estamos trabajando ya en una nueva edición que espero que próximamente podamos compartir con todos vosotros y que en ella vamos a analizar también la repercusión específica que ha tenido esta crisis de la COVID y que muy pronto esperamos poder compartir con todos. Pero sí, obviamente, como bien apuntas, una de las cuestiones que sí que nos apuntaban en ese informe europeo de pagos era que cada vez el comercio online sí que estaba aumentando, así como también las propias transacciones, pues lo que hablábamos de hacia una sociedad sin efectivo, ¿no? Veíamos como también muchos de estos comercios estaban optando por el pago digital y cómo iban facilitando, ¿no? El pago a través ya no solo de la tarjeta de crédito, que digamos que es algo ya muy muy instaurado, sino a través de otras opciones, ¿no? Y sí que como muchos de estos comercios están optando también por la digitalización y por el comercio electrónico como una salida para poder ofrecer sus productos a través de otras vías. Así que eso también es una cuestión que estábamos viendo en desarrollo, dentro de los encuestados de ese informe europeo de pagos. Una de las cuestiones que también nos arrojaba el informe era que los productores locales, pues en ese aspecto estaban desarrollando bastante el tema del comercio electrónico y poniéndolo en marcha para poder ofrecer sus servicios mucho más allá de lo que era su propio ámbito local, que es lo que estábamos viendo.
Víctor, ya para ir finalizando, me gustaría hacerlo sacando, bueno, igual que te he pedido a la entrada, al empezar la entrevista, ¿no? Los más principales titulares de la entrevista, sacar un poco las conclusiones que se extraen de este informe, cómo van a modificarse estas cifras hacia un futuro, si las vamos a ver más en positivo o se va a incrementar el endeudamiento en las familias, un poco a modo de resumen y pensando un poco en esa nueva normalidad hacia la que llevamos andando, ¿cómo van a ser esas cifras a futuro? ¿Cómo dirías que van a evolucionar? Bueno, pues estamos pendientes porque obviamente una situación extraordinaria como la que estamos atravesando, pues ha trastocado mucho, ¿no? La visión de cómo iban las tendencias dentro de estas, o ha acusado mucho, ¿no? Las tendencias que se estaban instaurando. Y de hecho, bueno, pues lo que hablábamos anteriormente, que si ya veíamos a principios de año cómo había una tendencia en la que el crédito al consumo o en la que las familias estaban percibiendo un aumento de la preocupación, ¿no? En torno al posible endeudamiento, pues hemos visto cómo con esta situación de la COVID ha estallado de alguna manera, ¿no? Y esas tendencias se han enconado muchísimo y se han agravado. Bueno, lo que esperamos es que, oye, pues haya una recuperación. Sí que parece, según las estadísticas o según los estudios que nos llegan, ¿no? Cada día tenemos una llegada de estudios de un montón de instituciones financieras, pero que obviamente se van consolidando poco a poco porque la incertidumbre, el problema que tiene es que no puede arrojar unas previsiones digamos exactas o bien específicas, sino que se van desarrollando poco a poco a medida que van avanzando, ¿no? los días. Y entonces lo que sí que queremos es que, bueno, pues lo que sí que creemos es que ese bienestar financiero que sí que estamos viendo cómo está decayendo, ya no solo en España, sino en toda Europa, pues podamos entre todos o entre la sociedad, pues con el trabajo de todos poder darle la vuelta, aunque creemos que por la tendencia, por cómo van las tendencias en los últimos estudios, creemos que vamos a tener que trabajar mucho y va a ser complejo. Pero bueno, siempre hay que tener esa mirada optimista y oye, tratar de que entre todos podamos hacerlo. Pues Víctor, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para analizarnos un poquito este informe que habéis realizado. Muchas gracias. Todo un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.